Bien, entonces, el día de hoy vamos a analizar ya un poco analizar las consecuencias de lo que es la ley de Ohm, ya que entendimos los tipos de circuitos, sus características en general. Vamos a analizar, chiquillos, consecuencias de la ley de Ohm que quedan reflejadas más que nada en dos características, en tres características en realidad, que corresponden a la potencia de un circuito, de un artefacto eléctrico, en la energía que puede transmitir un circuito eléctrico o un artefacto eléctrico, y también entender por qué esta transformación que genera la resistencia dentro del circuito siempre genera calor. Se han fijado que la mayoría, si no todos los artefactos eléctricos, para su funcionamiento se calientan, se generan un calor, una alta temperatura. Entonces, vamos a explicar también qué es lo que genera este inevitable efecto, este inevitable fenómeno, chiquillos, que también ha sido estudiado y cómo también se ha intentado reducir estos efectos contrarios que también obviamente van a afectar el funcionamiento del circuito. Entonces, los objetivos de hoy, chiquillos, son los siguientes. Vamos a analizar, como bien dice ahí, los conceptos de potencia y energía eléctrica, y vamos a comprender lo que se llama el efecto Joule y sus aplicaciones en artefactos de uso diario. Tío, voy a apagar mi cámara porque está con problemas de internet, me sale que estoy con conexión débil para que al menos me puedan seguir viendo la clase y escuchando. Entonces vamos a analizar esas tres variables, dos asociadas a consecuencias directas, bueno, las tres en realidad son consecuencias de la ley de Ohm, pero en el caso de las dos primeras es aún más evidente, y en el efecto Joule vamos a ir a analizar cómo es que el calor es algo inevitable, en este caso, en los circuitos. Entonces, vamos a analizar lo que comúnmente se le llama el poder de los artefactos, lo que es el wattaje, también se le dice más coloquialmente, que corresponde a lo que es la potencia eléctrica, que no es más, chiquillos, que una característica que ya el concepto de potencia ya nos está queriendo decir algo, por así decirlo, de lo que significa, y nos vamos a asociar un poco a lo que tiene que ver con la electricidad, con la energía eléctrica. Cuando nosotros hablábamos, chiquillos, de potencia, en lo que es el movimiento, la potencia es cuán rápido se genera una acción, qué tan rápido se genera la fuerza. Al final de cuentas, la potencia de un objeto queda determinado en qué tan rápido se movía a causa de la fuerza. Cuánto era la fuerza aplicada y en qué tiempo se aplicaba. Entonces, eso iba a generar distintos efectos y obviamente algo que se moviera más rápido con una fuerza aplicada se veía como que era más potente, que era un movimiento más potente. Algo similar, chiquillos, ocurre con los circuitos eléctricos, con los artefactos eléctricos, eh, cuando hablamos de potencia eléctrica, ya que cuando hablamos de potencia eléctrica, chiquillos, nos estamos refiriendo simplemente a la rapidez con que la resistencia transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Es decir, al final de cuentas, la potencia eléctrica mide qué tan rápido la energía eléctrica está transformándose en lo que le da la utilidad al circuito. Es decir, qué tan rápido, por ejemplo, transforma la electricidad en luz, cuán rápido transforma la electricidad en movimiento, por ejemplo, en un taladro que haga girar ahí el mecanismo para que genere su uso, qué tan rápido puede transformar la energía eléctrica en energía calórica, por ejemplo, cuando tenemos artefactos que ocupan calor, como una plancha, por ejemplo, un secador de pelo, que también tiene dos transformaciones en el secador de pelo. Una parte de la energía eléctrica se transforma en movimiento de las aspas del secador, y otra parte en calor para calentar los radiadores adentro, que son los que transforman el aire en aire caliente. Pero todos, chiquillos, van de la mano con la rapidez con la que se transforma esta energía. No olvidemos, chiquillos, que una de las funciones que tiene la resistencia eléctrica es transformar la energía eléctrica en energía, eh, en algún tipo de energía útil o no para el circuito. En este sentido, chiquillos, la potencia eléctrica va a representar qué tan rápido ocurre. Hasta ahora solamente sabíamos que la resistencia podía transformar en mayor o menor medida la corriente eléctrica, en la energía eléctrica, en algún otro tipo. Ahora nos vamos a concentrar en qué tan rápido esto ocurre. Y la versión original, por así decirlo, para transformar energía eléctrica en otro tipo, que es la potencia eléctrica, es dada por el voltaje del circuito y la corriente circulante.
Obviamente, a mayor corriente va a haber más de ella, que la resistencia tendrá que transformar más rápido para darle utilidad al circuito. Pero también podemos determinar la potencia eléctrica a partir del voltaje y la resistencia. Obviamente, si estamos hablando de cuán rápido se transforma la electricidad en la resistencia, podemos también depender de ella, así como también de la corriente circulante y de la resistencia. Solamente que ahí cambian las relaciones, quedan al cuadrado en ese caso. Pero independiente, chiquillos, de la expresión matemática que ocupemos, la unidad de medida de la potencia eléctrica siempre va a ser los watts. Es decir, el watt va a determinar la potencia del circuito y qué tan rápido se va transformando la energía eléctrica en la resistencia. Obviamente, una resistencia de mayor magnitud va a poder aguantar más corriente, por ende va a transformar aún más rápido ella en otro tipo de energía. Que es por eso, chiquillos, que muchos circuitos eléctricos utilizan grandes resistencias de alto valor, porque eso permite que haya una mayor cantidad de potencia para transformar la electricidad en alguna forma útil para el circuito. Aquí solamente nos estamos concentrando en la utilidad de esa transformación para el circuito, o sea, lo que hace la resistencia, la función que cumple en el artefacto. Es decir, todavía no tocamos las transformaciones de la energía eléctrica en otros tipos que no son útiles para el artefacto. Y ya dijimos adelantamos una de ellas, que era el calor. Solamente con la potencia eléctrica nos concentramos en lo que es útil para el circuito, es decir, como los ejemplos que hemos dado hasta el momento. Entonces tenemos los tres, por decir las tres variedades para poder determinar. Entonces, un artefacto de mayor potencia va a consumir también mayor electricidad, porque obviamente si tiene mayor potencia eléctrica requiere mayor energía en su funcionamiento, y va a requerir también mayor energía para transformar esa cantidad de corriente. O sea, el artefacto que tiene una potencia más alta es aquel artefacto que tiene más corriente circulando y que va a requerir más potencia, más resistencia, más capacidad de ella para transformar la corriente en la energía que estamos utilizando. Así que eso por una parte, te digo, corresponde al concepto de potencia eléctrica, que tiene que ver con cuánta energía. Y cuando hablamos de parte de artefacto de alta potencia, tiene que ver con esa cantidad de energía que se va transformando durante su funcionamiento. Por otra parte, chiquillos, atado a esto, atado a hasta la potencia eléctrica, va a estar la energía eléctrica, es decir, un artefacto que tiene mayor potencia eléctrica, lógicamente está consumiendo mayor energía eléctrica para transformar la electricidad en otro tipo de energía que sea útil para el circuito. Y obviamente eso es lo que al final es lo que se cobra después en la cuenta de electricidad. No sé, el consumo eléctrico corresponde a la cantidad de energía que todos los artefactos del hogar han requerido para funcionar todos ellos. Es decir, al final lo que en sus casas pagan cuando pagan la cuenta de la luz tiene que ver con la potencia total, la energía eléctrica o consumida total por cada uno de los artefactos que tenemos ahí. Entonces, vamos a asociar entonces, lógicamente, la potencia eléctrica con esta energía eléctrica. La energía eléctrica, chiquillos, se define más que nada, como bien les decía, como el consumo, es decir, la cantidad de energía eléctrica consumida, transformada o disipada por un artefacto eléctrico, es decir, cuánta potencia, cuánto consumo realizó de energía eléctrica, cuánta potencia ha adquirido en un cierto tiempo. Y eso es lo que al final, lo que se cobra en la cuenta de electricidad es esa energía, es decir, cuánta energía eléctrica tomaron los artefactos del sistema eléctrico, de los grandes sistemas eléctricos, para poder darle funcionamiento a los distintos artefactos. Es decir, cuando se mide el gasto mensual de electricidad, al final estamos juntando la cantidad de energía utilizada, transformada en cada artefacto en un cierto tiempo. En nuestro país, chiquillos, la electricidad se paga por cantidad de watts por hora, es decir, cuántos watts se han consumido por hora, es decir, cuánta energía se ha consumido en una hora de tiempo. Y voy a buscar el valor del watt por hora en Chile.
lo menos para la... si uno consume menos de 10 kilowatts por hora, el valor de la electricidad en nuestro país asciende a los 78 pesos por watt, por kilowatt, o sea, 1000 watts de energía en una hora. En cambio, si uno aumenta el consumo, si ya entre 11 y 75 miles de watts por hora, ahí el precio sube a 174 y sobre los 75.000 watts de consumo ya se sube a 290 pesos por hora. El consumo promedio, chiquillos, el consumo promedio de electricidad en nuestro país, en una casa, es mensualmente alrededor de 291 kilowatts, es decir, 290.000. O sea, por eso es que de repente las cuentas suben más, porque sobre todo en los meses de invierno esa cantidad de consumo eléctrico aumenta porque hay más luces encendidas, porque hay artefactos eléctricos que ocupan más electricidad, pero ahí está la razón. Y como bien les decía, la energía eléctrica es la representación del consumo. Al final también se le llama a este concepto consumo eléctrico, que es más que nada la cantidad de energía que se ha ocupado en cada circuito, en la resistencia, para transformarla en otro tipo útil. ¿María José? Que le iba a decir que en invierno como Ay, que no te sube escucho, espérame, mucho espérame, que más. se me Ah, bloqueó el audio, espérame. No eres tú, es mi computador que se le bloqueó el audio. Dame un segundito y lo arreglo. Y ahora sí, ya que en invierno como además cambian la hora, entonces como que como oscurece más temprano, se prenden las luces más temprano y se consume mucho más. exactamente, Entonces como se, como, ajá, les es conviene. sospechoso, ¿cierto? Tiene su, sí, Sí. ahí tiene su, como su segunda lectura, como se dice. Tiene razón la verdad que sí, obviamente ahí tiene su segunda lectura, eso. Y claro, más tiempo, como es watt por hora, más tiempo de consumo. Entonces, los computadores, los teléfonos celulares, los televisores también se han transformado en artefactos de bajo consumo, es decir, que consumen poca potencia en un tiempo, pero todavía existen artefactos de alto consumo, como son, por ejemplo, los hervidores, las planchas, los hornos eléctricos, los refrigeradores, los secadores de pelo, las planchas eléctricas, planchas para el pelo. Esos requieren de una gran potencia, es decir, consumen mucha energía en un corto periodo de tiempo, lo cual obviamente hace más caro su utilización, sobre todo también en épocas de invierno. Obviamente, por ejemplo, ahí donde se empieza el debate, por ejemplo, de los artefactos, los calefactores, los artefactos para calefaccionar los hogares de manera con electricidad, efectivamente son artefactos que ocupan energía más limpia, porque ahora ya se está como yendo hacia la generación de energía eléctrica de manera más limpia. Sin embargo, son artefactos de alto consumo, es decir, no, aunque sean más ecológicos, el consumo es muy alto, entonces igual sigue caro. Aunque siempre hay alternativas, como por ejemplo el aire acondicionado, que el aire acondicionado en la actualidad es un artefacto que cada vez es de menos consumo, pero cuando recién se empezó a popularizar el uso del aire acondicionado, era un artefacto de muy alto consumo, gastaba mucha electricidad. Entonces, chiquillos, la energía eléctrica, el consumo de electricidad, queda básicamente definido por la potencia en el tiempo, es decir, watts por segundo, que es nuestra unidad oficial. Que en nuestro país ocupemos watts por hora es distinto, pero no debo olvidar que la unidad oficial del tiempo es el segundo, o sea, watt por segundo es el consumo eléctrico. ¿Se imaginan nos cobraran por watt por segundo? Ahí las cuentas serían, pero estratosféricas, a menos que obviamente lo adaptaran. Entonces, esa es la energía eléctrica, también conocida más popularmente como consumo. Entonces, estos dos conceptos que hemos visto tienen consecuencia directa con la ley de Ohm, porque ambos desprenden sus ideas del gran concepto de la ley de Ohm, que es la resistencia. Es decir, ya que la resistencia aquí pasa a ser protagonista porque por ella es que se consume la corriente, se transforma la corriente en otro tipo de energía y por consecuencia la potencia del circuito dada por la resistencia va a determinar el consumo de energía eléctrica. La ley de Ohm sigue, es la que genera estos dos conceptos porque son los que eh, corresponden a las dos características propias de la resistencia, es decir, siguen siendo las resistencias protagonistas. No debemos olvidar que estamos obviamente hablando
de ellos. Bien, ahora que ya comprendimos, chiquillos, cómo es que la resistencia sigue siendo un protagonista central aquí en este caso, hemos hablado más, en realidad, con mayor tendencia de las ventajas de esta resistencia, de esta transformación de energía a otro tipo para que los artefactos puedan funcionar. Sin embargo, no todo es tan bueno. Obviamente, una de las grandes desventajas que tienen el uso de estos tipos de circuitos eléctricos con resistencias, con este tipo de configuraciones, es que lo ideal es que uno espere que toda la energía eléctrica del circuito se transforme en el tipo de energía que requiere el circuito para funcionar. Por ejemplo, que toda la energía eléctrica se transforme en luz en una ampolleta, que toda la energía eléctrica se transforme en movimiento en un taladro, que toda la energía eléctrica se transforme en calor completamente en un artefacto de cocina, por ejemplo. O que toda la energía eléctrica se transforme en, por ejemplo, que puede ser en movimiento, básicamente en movimiento, luz y calor. Y entonces, nosotros esperamos que los artefactos eléctricos tengan una eficiencia muy alta, que podamos ocupar todo su potencial, toda su potencia en ello. Pero lamentablemente esto no es así. Y Joule, un viejo conocido para nosotros, si no me equivoco, era James Joule, si no me equivoco. Voy a buscar, siempre se me olvida el primer nombre del caballero. James Joule, bien, James Joule, descubrió que los artefactos eléctricos no son tan eficientes, y aunque se intente hacerlo, siempre van a tener una parte que no va a ser aprovechada. Y es lo que él definió en su llamada ley de Joule, o el por qué todo lo eléctrico se calienta, todos los artefactos eléctricos se van a calentar, y Joule se dedicó a explicar las razones de por qué ocurre esto, porque tiene que ver un poco con las características de los circuitos. Así que vamos a analizar un poco, grandes rasgos, lo que corresponde a la ley de Joule, las características de la ley de Joule, y cómo poder analizar los pros y los contras de este efecto inevitable, por así decirlo, este efecto inevitable en todo circuito eléctrico. Esta ley, chiquillos, tiene de larga data, fue planteada en el siglo XIX, en el año 1840, y señala que parte de la corriente que circula en un circuito se transforma inevitablemente en calor. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a pensar, chiquillos, bien en hilar bien fino, la corriente son los electrones en movimiento. Y ustedes saben que los electrones van muy juntos, moviéndose dentro del circuito, lo cual va a provocar que en algún momento estos electrones se puedan chocar y generar también roce entre ellos. Y también el que pasen, como se van moviendo todos, haciendo una corriente en su movimiento, va provocando también que los electrones van generando roce con los cables conductores. Y ustedes saben que una de las consecuencias más importantes que poseen el roce es generar calor. Aparte del roce que genera, que impide, que detiene el movimiento, el roce también genera calor, que es uno de los que más nosotros solemos reconocer. Los electrones, al ser partículas con masa, también se van a generar calor, y como la corriente se mueve a altas velocidades dentro de los circuitos, inevitablemente parte de la corriente que va circulando va a transformar su energía eléctrica en la parte, en mayor o menor medida, en el efecto Joule, en calor. Cuantificar este efecto, chiquillos, queda determinado por la potencia del artefacto. ¿Por qué? Porque un artefacto de alta potencia eléctrica va a estar haciendo circular mucha más corriente. Y al haber más corriente, es lógico pensar también que va a haber más roce de los electrones con las partículas entre ellos, o roces con los cables conductores. Es decir, al haber más corriente y al haber más potencia, hay más calor generándose. Es decir, va a haber inevitablemente más posibilidades de que parte de la energía eléctrica que transmite esta corriente se transforme en calor. Y ahí es donde entra el dilema en que me sirve o no ese calor. Y es ahí, chiquillos, donde los distintos creadores de artefactos eléctricos han tratado de darle una utilidad a este calor. Y es ahí donde surgen los artefactos eléctricos que basan su funcionamiento en la ley de Joule. Es decir,
un artefacto de alto consumo, de alta potencia eléctrica, que utiliza el gran calor que se va a generar por esta gran potencia y lo va a ocupar a su favor. Y tenemos ahí, por ejemplo, ese tostador que encontré muy simpático, que el tostador adentro, chiquillos, los quemadores del tostador tienen la forma de la cara de Mickey Mouse, entonces el pan cuando se tuesta queda con la forma del ratón. Pero el tostador, chiquillos, es el mejor ejemplo para poder cuantificar este efecto, esta ley de Joule, porque ustedes sabrán que el tostador es un artefacto de muy alto consumo, puesto que su función es prácticamente transformar toda la corriente en calor que va a hacer calentar los quemadores, estos que se ponen al rojo vivo, y eso va a generar un calor intenso que va a terminar por tostar, calentar los alimentos. Por otro lado, hay artefactos de consumo eléctrico en donde no es bueno que se calienten, porque con el tiempo estos materiales se van a fundir. Los gamers que están aquí dentro de la clase deben saber que uno de los grandes problemas de los computadores gamer, de los computadores de muy alta potencia, que tienen muy buenas gráficas, que tienen muy buen procesador, es que se calientan mucho. ¿Por qué? Porque un buen procesador, una buena memoria, una buena tarjeta de video que dé resultados muy buenos a la hora del juego o del uso diario, requieren de mayor potencia, mayor consumo. Por ende, van a generar mayor calor cuando funcionan. ¿Cuál es la gran desventaja, chiquillos, de estos artefactos? ¿Se calienten mucho? ¿Quién cree que puede pasar Empieza a disminuir su consumo, potencia también. Potencia, porque se van fundiendo. ¿Saben? El calor funde. Ustedes saben que uno puede fundir, uno puede fundir algo exponiéndolo a una gran temperatura de una sola vez, o tenerlo constantemente, enfrentándolo constantemente a una alta temperatura, porque de a poco se va a ir deformando. Entonces, una de las grandes desventajas del calor, en este caso en un computador de alto rendimiento, de gama alta que se llaman, es que el calor va a terminar fundiendo los artefactos y estropeándolos. Lo mismo pasa también, chiquillos, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes, que también si se exponen a altas temperaturas funden sus partes y van disminuyendo su potencia. Entonces, lamentablemente, este efecto Joule es inevitable, es útil, pero también muy perjudicial dependiendo del artefacto. Experimentalmente, chiquillos, la cantidad de energía eléctrica que se transforma en calor depende de la corriente y de la resistencia. Aquí vamos a ocupar de las tres versiones de potencia eléctrica, y Joule se queda con esta, que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Es decir, qué tanto calor se va a transformar desde la corriente del circuito va a depender, lógicamente, de cuánta corriente haya y de cuánta resistencia tenga. ¿Por qué? Porque al haber más corriente y al haber una resistencia mayor, va a haber mayor potencia, es decir, va a haber mayor cantidad de corriente transformándose en otro tipo de energía. Y como esto va de la mano con la ley de Joule, a la vez que hay mayor cantidad de energía eléctrica transformándose en otra energía, como puede ser luz o movimiento, para el movimiento de un artefacto, a su vez, también una porción de esa energía se va a estar transformando en calor y va a quedar determinado por el consumo del artefacto, es decir, su potencia eléctrica. Un artefacto de mayor consumo va a generar mayor calor a la vez que transforma más la energía eléctrica en otro tipo. Entonces, todo artefacto eléctrico va a transformar la energía eléctrica al menos en dos tipos. Uno, en el tipo de energía que va a ocupar el artefacto, que puede ser energía mecánica, energía luminosa, energía calórica, etc. Y otra parte, inevitablemente, se va a estar siempre transformando de la energía eléctrica en energía calórica. Es decir, la energía eléctrica siempre se va a transformar en calor. En mayor o menor medida, pero se va a transformar siempre dependiendo de la potencia del artefacto. Entonces, un artefacto de alto consumo no significa que esté ocupando toda su corriente para transformarse en la energía para hacerlo funcionar, sino que inevitablemente una parte de esa energía se va a transformar en calor. Y un ejemplo de esto, chiquillos, son las ampolletas. Ustedes, yo creo que pueden ser
pasando súper muy meme. Ustedes pueden ser muy jóvenes para recordarlo, pero antiguamente estaban las ampolletas, bueno, todavía hay, en verdad, están las llamadas ampolletas, las luces incandescentes, que eran las antiguas ampolletas que tenían ese filamento al medio y que funcionaban. Pero los que las recuerdan o las conocen, ¿cuál era la gran desventaja de ese tipo de ampolletas? ¿Se calentaban mucho? Calentaban mucho más de lo que generaban luz. Philips, el señor Philips, fue el que patentó este tipo de ampolleta y él sabía de esto. De hecho, uno de los herederos del señor Philips confesó que su padre, creador de la ampolleta incandescente que se hizo muy popular a nivel mundial, él sabía que su artefacto no era el más eficiente y que claramente todas las ampolletas antiguas consumían más electricidad en calor, transformándolo en calor, que ocupándolo en luz. Yo les voy a contar una anécdota, chiquillos, cuando yo vivía en mi antigua casa, un día bajé, yo vivía en segundo piso, yo bajé y fui a comer y con el viento que había se cayó en la lámpara de mi velador y cayó al suelo y mi piso era de alfombra. Entonces cuando yo subí, gracias a Dios no pasó nada grave, pero se había quemado toda la alfombra y quedó marcadita en la ampolleta. Y claramente uno cuando quería cambiar una ampolleta que se quemaba no la tocaba al tiro. Siempre sus papás le decían, espera que se enfríe, porque el calor que generaba era tal, era muy alta la temperatura. Se dice que se calcula que las ampolletas antiguas alcanzaban temperaturas hasta de 80 grados cuando estaban calientes, lo cual una quemadura de 80 grados es prácticamente quemarse con el té. Imagínense lo peligroso que es quemarse. Si así quedó la alfombra de mi casa, imagínense cómo les quedaría a su mano si se queman con una ampolleta. Pero la tecnología fue avanzando, chiquillos, y aparecieron las ampolletas de ahorro de energía que ocupaban mercurio dentro, ocupaban como gas, y también ahora actualmente la tecnología LED también se está ocupando, que es la que la lleva en cuanto a eficiencia energética, pero igual se calientan. Las ampolletas LED igual se calientan, no al mismo nivel que una ampolleta antigua, pero se calientan igual. ¿Por qué? Porque la ley de Joule dice que uno puede reducir los efectos al reducir el consumo eléctrico, mejorando su eficiencia, pero no puede evitar que se siga transformando la energía eléctrica en calor. Digo. Es decir, como se dice, el efecto es inevitable. Como bien les decía, chiquillos, hay ventajas y desventajas de este efecto. Obviamente las ventajas van a ser en los artefactos que requieran de la generación de calor para funcionar, como son las planchas, los secadores de pelo, los hornos eléctricos, los tostadores, etc. Todos los artefactos que requieran transformar la energía eléctrica en calor. Dejo fuera el microondas, chiquillos, porque el microondas tiene un funcionamiento distinto, él ocupa ondas de calor, lo dejamos aparte. Concentrémonos en los artefactos que tienen, por así decirlo, una resistencia, se llama un quemador adentro, y que eso permite que se calienten y se eleven sus temperaturas. Entonces, obviamente, esos artefactos van a ser de alto consumo y además van a aprovechar a su favor. Es decir, van a potenciar el efecto Joule, dejando que el artefacto solamente ocupe el calor para funcionar. Aunque, como bien dice ahí, su desventaja es que este calor no es útil para el artefacto y va a disminuir su eficiencia, como eran las ampolletas antiguas. Y, obviamente, todo artefacto eléctrico que nuestra idea es que funcione con luz, con movimiento, etcétera. Lógicamente, si es de alto consumo, el calor no es útil para él, va a disminuir su eficiencia y obviamente va a ir mermando su vida útil. Otra de las primeras ampolletas, chiquillos, que se empezaron a fabricar de la marca Philips, que era la marca más popular, tenían la gran desventaja que no podían estar prendidas mucho tiempo porque esa alta temperatura que alcanzaban hacían que las ampolletas se terminaran reventando. ¿Alguno de ustedes les pasa alguna vez que en su casa se reventó una ampolleta? Sí. ¿Por qué? Sí, a mí igual. A mí también. ¿Cuántas veces en la casa de mi abuela, en mi casa también, estábamos de lo mejor comiendo y ¡pah! Se sentía la explosión. ¿Por qué? Porque aunque era de vidrio, ustedes saben que el vidrio igual se dilata, era tanta la temperatura y era tanto el desgaste del cristal de la ampolleta, del vidrio de la ampolleta, que en algún momento iba a romperse. Entonces, las ampolletas nuevas de bajo consumo ya no se revientan, a lo más se queman, pero tienen una alta duración porque sus elementos adentro se echan a perder más lento porque hay menos calor desgastándolos.
Los artefactos, por ejemplo, que como los computadores que decía adelante, uno les puede colocar un sistema de enfriamiento, un enfriamiento líquido, un ventilador, algo para un cooler que se llama un coolant, para que disminuya su temperatura. Pero obviamente el calor va a estar presente igual. Entonces, debemos entender, chiquillos, que el efecto Joule, como bien les decía, es inevitable, pero debemos entender también que puede favorecernos en algunos artefactos eléctricos si se sabe su funcionamiento de esta manera. Así que, pues, eso, chiquillos, entendimos un poco más sobre los tipos de consecuencias que tiene la ley de Ohm en su resistencia, y si se ponen a pensar, el efecto Joule también tiene que ver con la resistencia, porque es en ella donde se está haciendo toda la transformación de energía. Es decir, si queremos saber qué es lo que se calienta del circuito, es siempre la resistencia eléctrica. Cuando uno ve estos hornos eléctricos, los tostadores chiquillos que tienen estos grandes como quemadores que se ponen al rojo vivo, esos son resistencias. Ahí está pasando todo. Y eso va transmitiendo el calor al resto del artefacto. Así que, eso, chiquillos. ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro, chiquillos? María, José. Sí está claro, y Sí. le quería contar otra cosa, que como por el tema de que la energía como que genera calor, que estaba viendo como un video de las abejas y que tenían como una como forma de defenderse como de las avispas que van como y les destruyen como las colmenas, y que se ponen todas alrededor, así como una bola alrededor de la avispa, y empiezan como todas a vibrar y crean como una bola de calor así hasta 40 grados y las matan y las dejan así como secas, como tostadas. Sí, es Wow. cuático. Sí, ese Sí, yo quedé efecto así que... es vibración, es movimiento, es agitación molecular. Lo mismo que le pasa a los electrones adentro de los circuitos de los conductores, lo mismo se puede aplicar, porque es movimiento, es roce, es calor. No deja de ser calor. Así que es otra aplicación, pero ahí se explica uno de los conceptos básicos de la teoría de la termodinámica, que es el grado de agitación molecular, el grado de agitación de las partículas que genera roce, que genera calor. Así que, eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Gracias por haberse podido conectar el día de hoy. La próxima semana, el día martes, vamos a seguir con esto. Ya finalizando la parte de circuitos, vamos a empezar a hablar ya de los circuitos domiciliarios, a hablar de la generación de energía eléctrica y lo que se llama la eficiencia eléctrica. Así que, eso, chiquillos, espero que todas y todos estén muy bien. Nos encontramos el próximo martes. Y cualquier duda con sus notas de la prueba, ahí me avisan. Así que cuídense mucho, chiquillos, que estén súper bien. Profe, espere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es que yo Chao, profe. tuve Chao. 41 puntos y me saqué un 6,7. Ya, mucha, que no puedo hacer nada, pues eso es lo que... No, pues, pero no que la máxima era 41. Eran ¿Te 43. parece? Al final eran Era 43. 43. Ahora Yo lo cacho. revisé ahora. Dijo que era 41. Yo no me acordaba, pero ahora lo revisé, eran 43. Ya, eso. Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos.